Bueno, ya podemos ir iniciando. Buenas tardes a todos. Déjenme nada más mostrarles un momento la plataforma para revisarla un toquecito todos juntos. Espero que estén muy bien. Disculpas la semana pasada ahí por el inconveniente, pero ahí logramos resolver. Y hay una disculpa, pero bueno, ahí la clase se pudo ya subir el día jueves. No sé si al menos los que están en la llamada tienen alguna duda o pregunta con respecto al material que se compartió la semana pasada. Todo quedó bastante claro. Ok, perfecto. Entonces nada más para hacer ahí un repaso sobre lo que nos queda dentro de la plataforma y mostrarles ahí el material también que se habilitó la semana pasada. Déjenme devolverme. Para lo que fue semana 2 de la semana pasada, importante, ¿verdad? Ahí les dejé un PDF con lo que son los factores de conversión para que puedan eventualmente poder eh, hacer las conversiones respectivas y también se dejó un ejemplo en el ejercicio. Dentro de las cosas que tal vez algunos de los compañeros de ustedes, ¿verdad? Han consultado es con respecto a, ¿verdad? A temas de que veían las respuestas buenas o que tal vez la plataforma las está eh, interpretando como malas. Con el sistema internacional debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los símbolos. Yo se los comentaba desde la primera clase que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte porque podemos ahí estar generando una falsa información dentro de los datos. Entonces todo el tema de lo que es la simbología como tal y los prefijos son importantísimos dentro del sistema internacional. No es lo mismo tener, ¿verdad? Para ponerles el ejemplo, el KG en minúscula que tener la K en mayúscula y la G en minúscula. Son dos cosas totalmente diferentes en las cuales tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, igual del material acá, dentro de la presentación está, también como para que los puedan repasar y también siempre seguir las reglas de lo que son la simbología. Para lo que es semana 3 voy a habilitar el material. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los instrumentos de medición y acá les estoy dejando un simulador. Esto para que puedan realizar varios ejercicios eh, que se los voy a dejar como tarea para que puedan practicar y puedan ver el simulador como tal de medición. Entonces les voy a compartir un drive, de hecho se lo va a pegar en el chat de una vez, en donde viene las mediciones que tienen que realizar y con cuál eh, instrumento. Entonces voy a dejárselos por acá para que ahora lo puedan abrir un toquecito y lo puedan probar. Bajárselos aquí en el chat. Y dentro de la plataforma también ahí ya se encuentra el simulador. Semana 3 del, del módulo número 5 en el cual ya estaríamos en la antepenúltima semana para seguir viendo el tema de metrología. Como les comentaba, parte del material que vamos a estar repasando el día de hoy son instrumentos de medición. Vamos a hablar de los más comunes o los que normalmente podemos encontrar en los laboratorios. Y por ende también vamos a tener ahí, como les comentaba, una práctica con un simulador para hacerlo un poco más interactivo. Entonces vamos a ver un poquito de los instrumentos. El material es corto y lo que más me interesa es que nos enfoquemos en el simulador como tal el día de hoy. Entonces voy a proyectarles la presentación para empezar a ver los instrumentos.
Entonces, como les comentaba, ya estamos en módulo 5, semana 3 y seguimos en metrología. La próxima semana ya estaríamos terminando este módulo. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre algunos instrumentos de cómo a través de ellos podemos tener lecturas. Específicamente, uno de los más comunes o los que más utilizamos en los laboratorios son los calipers o los conocidos pie de Rey y también lo que son los micrómetros. Entonces, a continuación, podemos hablar un poquito del caliper o pie de Rey. Cualquier de las dos nombres, ¿verdad? Son correctos y por lo general, pues, eh, más común el caliper como tal. Em, Como lo dice ahí, ¿verdad? Y como lo podemos ver en la imagen, es un instrumento que tiene una precisión de- que va desde el 0.1 milímetros hasta el 0.02 milímetros. Eso quiere decir que es 0,001 milésima de pulgada y va siendo, ¿verdad? Y básicamente uno entre 128 pulgadas como tal. ¿Dónde los vemos mucho? En mecánica industrial, automotriz y en la industria en general. Casi que el caliper o el pre rate en cualquier laboratorio también lo pueden ver fácilmente. Eh, ¿Qué puede medir este instrumento? Puede medir tanto longitudes internas como externas. Y acá tenemos un poquito, ¿verdad? Una imagen ilustrativa en donde podemos ver que es un pie array. Él tiene esta forma como tal, tiene dos escalas, tiene escala en pulgadas y escala en milímetros. Tiene una parte que es como una regla, en la cual es una regla móvil. Tenemos un impulsor que es como una ruedita, por decirlo así, que es la que permite desplazar este cuadrito de acá que va haciendo como el cursor. Esto se desplaza a través de la regla fija y a través del impulsor es que se logra mover. Un seguro, que esto es para que cuando nosotros estemos realizando la medición, podamos, en el momento que ya medimos el objeto, podamos asegurar esa medición mediante el seguro, valga la redundancia. Y tenemos dos mordazas, una inferior y una superior. Tenemos aquí que esta mordaza lo que nos permite es medir lo que es la parte exterior. Tenemos una parte móvil y una parte fija. Como lo pueden ver acá, la de la derecha es la que se mueve. Y para lo que son las mordazas o las puntas superiores, perdón, tenemos igual una que es móvil y otra que es fija. En este caso va contrario al de las exteriores. Entonces estas son como las partes que conllevan de todo el caliper como tal. Y como les comentaba, pues las mediciones se realizan en milímetros o en pulgadas. Aquí hay otro eh, caliper, por decirlo así, que también se utiliza como con un relojito en el cual pues podemos tener ahí una escala de centésimas de milímetros y acá podemos tener una escala de milímetros. Estos son uno de los tipos de pie rate que podemos encontrar. Si tomamos de base como el pie rate, que es algo universal, vamos a encontrar distintos grados de precisión. Entonces aquí tenemos como en milímetros, ¿verdad? Que básicamente va a ser de una décima de milímetro, en este caso 1/10 mm, es igual a 0,1 milímetros. Y de 5 centésimas de milímetro, que eso es equivalente a 1 entre 20 milímetros, que equivale a 0,05 milímetros. Y de 2 centésimas de milímetro, que en este caso equivale a 1/50 milímetros, que es equivalente a 0,02 milímetros. Si lo vemos un poquito más, como haciéndole ahí un poquito más de zoom, eh, ¿cómo podemos ver el pie rate? Como les mencionaba al inicio con la imagen, esta se mantiene bajo una regla fija. Tenemos puntas interiores para medir interiores y puntas para medir exteriores. Entonces aquí vemos las puntas, las cuales son las superiores para medir las partes interiores. Tenemos una móvil, una fija. Y acá las patas que son las inferiores que nos permite pues tener las mediciones eh, exteriores. Eso es un poco distinto al que vimos en la imagen inicial, pero tienen el mismo principio.
Básicamente tienen una escala, ¿verdad? Que es la que se desplaza durante la regla fija y tenemos un freno para poder asegurar la medición una vez que la realizamos. Algunos de los principios que tenemos para hacer una lectura correcta de 0,05 milímetros. Entonces, como podemos verlo acá y como lo explica la regla que tenemos, esta es la lectura principal que va de 0 a 50 milímetros. En este caso, estamos hablando de milímetros. Y tenemos la lectura secundaria, que es la que se desplaza dentro del caliper. Y básicamente cada espacio que contempla, ¿verdad? Cada lineecita es de 0,0 o equivalente a 0,05 milímetros. Entonces tenemos una lectura principal y una lectura secundaria que ambas están en milímetros como tal. Entonces aquí viene un poquito la explicación de cómo debemos realizar una lectura en milímetros con un pie de array. Entonces, para poder realizar esa lectura con lo que son los milímetros, ¿verdad? Dentro de lo que es un pie de array universal, se realiza a través de la siguiente forma. Entonces, es un procedimiento básico. Básicamente vamos a observar que sobre la regla fija que está grabada, la escala en milímetros, es decir, esta de acá, cada trazo indica 1. Entonces, sobre el cursor que nosotros tenemos, vamos a tener grabado la escala del nonio y cada trazo, como les comentaba en el slide anterior, equivale a 0,05 milímetros. Entonces, para hablar en el instrumento de esta fotografía, y vamos a usar un ejemplo de lectura. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en el cero, ¿verdad? Observe que el cero de la escala del nonio, que es el índice básicamente, pasó el trazo que indica el milímetro número 10 en la escala principal. Esta es la parte entera de la lectura. Entonces, básicamente lo que nos dice es que lo que es la escala que tenemos nosotros aquí, que va de 0 a 30, tenemos que el paso que estamos trazando, pues indica que el milímetro número 10 en la escala principal, es decir, en esta de acá, es la parte entera de la lectura. Y observamos que en el trazo de 5,5 de la escala del nonio coincide con un trazo de la escala principal. Pues aquí es importante no olvidar que siempre vamos a leer el trazo de la escala del nonio, ¿verdad? En este caso la que tenemos superior, y no importa cuál trazo esté en la escala principal que coincida. Entonces, a modo de resumen, pues esta lectura que estaríamos haciendo, ¿verdad? Que aquí tenemos la escala principal y la escala secundaria, en donde tenemos de 0 a 10 y tenemos 0,55 milímetros, que básicamente es lo que lleva desde el punto de esta línea a esta línea, el cual es equivalente a 10,55 milímetros. Nada del otro mundo, bastante sencillo el feed rate en utilizar, no, no tiene una ciencia así específica. Siempre es importante, ¿verdad? Dentro de lo que es al medir una cantidad exacta, que el cero, perdón, del nonio, en este caso, esté completamente alineado, ¿verdad? Con el móvil. Entonces, para ponerles un poco más en contexto, si logran ver esta patita superior, ¿verdad? O la punta superior y esta de acá abajo, si yo estoy realizando una lectura en esta parte de acá abajo o en esta parte de acá, recordemos que una es para interior y otra es para exterior, yo siempre debo fijar con el cero. El cero del nonio siempre va a estar completamente alineado a la cantidad de la lectura de la escala principal. Siempre lo vamos a tener alineado. Y en este caso, ¿verdad? El 10 va a estar completamente alineado a una de las cantidades de la escala principal. Esto es como para verificar de que, ¿verdad? El caliper esté correctamente funcional, porque siempre debe coincidir, como en este caso, el cero coincide con el 10 y el de la regla secundaria pues coincide eh, con el 29, ¿verdad? Entonces es como parte de poder asegurar que yo voy a hacer una medida correcta. Entonces aquí tenemos otro ejemplo.
Entonces aquí tengo el cero del nonio, ¿verdad? Que indica que 4 milímetros como la primera lectura. Y la segunda lectura nos indica que el valor de 0.25 milímetros. Entonces aquí tenemos el cero, ¿verdad? Que esta es la regla móvil. Aquí está la regla fija. En este caso, pues la medida que estamos realizando, ¿verdad? Hipotéticamente al objeto, y básicamente podemos ver que en 4 milímetros está la primera lectura y la segunda lectura está en 0,25 como tal, que es esta de acá que vemos por acá. Entonces, una vez que yo tengo los 4 milímetros que tomé de la regla principal, tomo el dato de la regla secundaria, que equivale a 0.25 en este caso, y lo que hacemos es una suma. Entonces, el resultado de la medida en este caso es de 4 milímetros, que ya los identificamos acá por la medida que tenemos, y después de acá, pues aquí tenemos 0.25. Entonces, para devolverme un poquito a la regla secundaria, recordemos que, como lo menciona acá la explicación, cada espacio de la regla secundaria va a equivaler a 0.005. Por eso, la regla secundaria, aquí yo empiezo a contar el 0.05 hasta obtener la unidad de medida. Por eso en este caso es 0,25. Y la lectura pues principal que nos la da la regla fija, sí está, ¿verdad? Como les comentaba, cada, por decirlo así, eh, palito que vemos dentro de la regla fija equivale a 1 milímetro. Entonces por eso acá el resultado de la medida de este objeto hipotético es de 4 a nivel de primario, ¿verdad? De la regla primaria que nos da 4 milímetros y el 0.25. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora otro ejemplo. O más bien, esta es como una medida que está un poco engañosa. Entonces, aquí tenemos una medida en el cual, de igual, de un caso hipotético, dice que esta medida puede parecer que equivale a 8 milímetros. Entonces, aquí tenemos una medida básicamente que lo que nos dice es que eh, llega a los 8 milímetros como tal. Entonces, básicamente, imaginemos que acá está el cero, ¿verdad? Yo sé que es un poco complejo verlo acá en la presentación y ahora es parte también de lo que quiero ver con el simulador, ¿verdad? Si simulamos que acá tenemos el objeto de medición, pues básicamente lo que nos está diciendo es que este objeto, ¿verdad? Pues está casi que llegando entonces en el valor cero a casi a los 8 milímetros, ¿verdad? Entonces, el cero del nonio, ¿verdad? No está completamente alineado a la cantidad del 8. Entonces aquí como podemos ver está un poquito desfasado. Entonces se encuentra muy mínimo atrás. Entonces, y acá lo podemos ver un poquito más como con zoom, ¿verdad? En donde pues el cero está casi, ¿verdad? Es muy leve, no sé si lo logran apreciar ahí, eh, llegando a los 8 milímetros, perdón. Si vemos, el 10 del nonio no está completamente alineado a una de las cantidades de la escala principal. Recordemos que, ¿verdad? Tanto el cero como el 10 siempre deben estar alineados a una escala. ¿Verdad? Si no está así, pues o estamos realizando la medición incorrectamente o el equipo no está funcionando. Entonces, si yo interpreto el resultado, ¿verdad? Tengo los 7 milímetros y eventualmente, pues lo que debo realizar es contabilizar, ¿verdad? En dónde es que nosotros tenemos ya
y la medida porque parece como que es exacta, pero no lo es. Entonces aquí básicamente empezamos a contar el 0.05, ¿verdad? Hasta llegar al valor señalado que nos muestra aquí la imagen. Entonces realmente podemos decir que esto fácilmente sería un 8, pero eventualmente no lo es así. Entonces es algo que nos juega ahí un poco engañoso y hay que tener cuidado a la hora de realizar las medidas. Dice, en este caso, pues es de 7,90 milímetros como tal. Entonces, dentro de las cosas aquí, ¿verdad? Otros ejemplos. Aquí tenemos el valor, ¿verdad? En este caso, pues recordar que esta regla es la fija y esta es la móvil. En este caso, el objeto debe estar o acá arriba, ¿verdad? No lo apreciamos en la imagen. Pero lo que vemos en esta unidad de medida es, por ejemplo, que el objeto, en este caso, pues está casi que en el 6, ¿verdad? Está relativamente cerca. Entonces aquí contamos, lo de arriba son, acordemos que cada rayita equivale a 1 milímetro, en este caso, pues, y la 6, por eso hay 6 milímetros. Y eventualmente, pues aquí lo que estamos contando es básicamente cuál es la rayita que se alinea más con el valor que está con la regla fija, la móvil. En este caso, si vemos, la que más se alinea es la tercera rayita. 0.5 aquí y 0.5 acá. Ese 0.5 y 0.5 me da el 10. Entonces, siempre nosotros dentro de una medición, ¿verdad? Tenemos que buscar que el 0 esté alineado. En este caso, pues, este de acá. Y tenemos que buscar que el 10 esté lo más alineado posible. En este caso, ¿verdad? El objeto, pues, vamos a utilizar la medida principal y esta es la medida secundaria. La medida principal es un poco más sencilla porque podemos determinar que en este caso, pues, sí es 6 y eventualmente tenemos que buscar cuál es la, por decirlo así, la rayita que está más alineada, ¿verdad? Que en este caso, como pueden ver, la primera que se alinea más es esta. Esta está alineada también, pero esta estuvo antes. Entonces, 0,10. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, el mismo caso hipotético, ¿verdad? Que estamos haciendo la medición de un objeto. Aquí tenemos el cero, ¿verdad? Siempre vamos a buscar el cero. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 milímetros. Y lo que voy a hacer ahora en adelante, pues con la regla secundaria voy a ir a buscar cuál es el que más alinea. 0.5, 10, 10.5, 20, 20.5 y 30. Esta es la línea que ya está totalmente alineada con la regla fija. En este caso la medida es 5,30 milímetros. Y viendo el último ejemplo, pues igual, caso hipotético, aquí imagínense que hay un objeto que estamos midiendo. Arriba vamos a ver los milímetros, ¿verdad? Que cada rayita equivale a 1 milímetro nuevamente. Recordar que la medida secundaria equivale a 0.05 milímetros. Entonces, para este objeto como tal, vamos a ir a buscar el cero para alinear, ¿verdad? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad? En este caso, conté mal yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No cuento esta porque el cero todavía no está tocando la rayita, entonces ahí tengo 15. Y lo que tengo que hacer a partir de que ya encontré de la medida, en este caso de la medición primaria, los milímetros, ahora voy a buscar y básicamente de la parte secundaria en la regla, cuántos otros milímetros me hacen falta. En este caso, entonces 1, 2, ¿verdad? Entonces aquí es 0.5, más 0.5 son 10, aquí 15, aquí 20, aquí 25, aquí 30, aquí 35, aquí 40, aquí 45, aquí 50, aquí 55, aquí 60 y aquí 65. Ya aquí se alineó totalmente, ¿verdad? La regla secundaria con la regla primaria.
Es parte de lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de realizar la medición para poder tener esa correcta medida. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Está bastante simple. Realmente no es complejo, si debemos prestarle mucha atención, nada más como a las ratitas. Ahora en el simulador lo van a poder ver para que puedan practicarlo. Y vamos a ver. Y ahora tenemos el micrómetro. Es instrumento que ven por acá. Es un instrumento de medida compuesto, tiene una forma de U. En uno de sus extremos tenemos un contacto fijo y en el otro se encuentra una regla cilíndrica fija y un tambor móvil de graduados, que es este por acá. Ya casi vamos a repasar las partes. Hay unidades ¿verdad? De lo que es el sistema internacional, milímetros, 100 pulgadas. La precisión en milímetros es de 0,01 milímetros, 100 pulgadas de 0,001 pulgadas, sin escala en nonio, ¿verdad? Se no tiene escala como el pie de rey que vimos ahora. Entonces aquí, aquí vemos las partes del micrómetro. Tenemos un tope fijo, un husillo, un seguro. Tenemos la regla cilíndrica. Tenemos un tambor graduado y tenemos un tambor de mando. El cuerpo, que es forma de U, y esto básicamente, todas estas partes conforman el micrómetro. Vamos aquí hay una imagen un poquito más detallada de las partes, pues, para que lo puedan ver. Aquí de hecho tiene un objeto en medición. Aquí tenemos un tope fijo, el husillo. Este es el seguro como tal, una regla cilíndrica. El cuerpo U, que es básicamente la base, el tambor de mando y el tambor graduado. Y vamos a hablar un poquito del funcionamiento como tal del micrómetro. Entonces, básicamente el funcionamiento se fundamenta en que y la tuerca del tornillo este que gira, que es la parte del husillo, ¿verdad? De tal manera que por cada vuelta que da el tornillo, en este caso el tamborcito, pues es donde giramos, esto lo que hace es avanzar a una distancia axial, es decir, se mueve a través del eje y determina o lo que llamamos como a nivel de medidas el paso. El paso en los micrómetros es en milímetros, ¿verdad? Es de 0,5 milímetros o 50 centésimas, perdón, de milímetro, que es lo mismo. Y por eso el tambor tiene grabados de 50 trazos. Y el paso en este caso, en este caso como tal, en las pulgadas, pues vemos del micrómetro como tal, de 0,025 pulgadas o 25 milésimas de pulgada, que es exactamente lo mismo, y por eso sí tiene grabado como 25. Hay digitales, ya ahora, ¿verdad? También eso es importante. El pie rate también hay digitales. Eso es básicamente que ustedes eh, toman la medida del objeto y a través de la pantallita ya les sale la medida. Ya no tienen que estar viendo ahí como las reglitas. Es un poco más simple, más sencillo realizar, perdón, la medición. Entonces es parte también de la innovación que han venido teniendo los diferentes instrumentos. Eso es como la edad moderna. Eso es como la edad de piedra todavía. Eh, de hecho, cuando yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, poder conocer y realizar medidas con esos instrumentos, utilicé unos muy viejitos, pero ya ahora la tecnología pues ha ido avanzando. Nuevamente un poco de las partes del micrómetro, hay un palpador fijo, ¿verdad? El palpador MOE y también se conoce como usillo, eh, que es toda esta parte que va acá adentro. De hecho, este micrómetro es más grande, entonces pues el usillo debe ser más grande como tal. Tiene un tubo, la regla graduada, tiene el freno, esta parte del arco, ¿verdad? El tornillo de fricción y el tambor graduado, básicamente. Entonces vamos a repasar un poquito cómo se hacen las mediciones con un micrómetro, ¿verdad? Así como lo hicimos con el pie rate. Entonces vamos a ir repasándolo poco a poco de igual manera. Entonces ya vimos que tiene una regla cilíndrica, ¿verdad? Que es esta de acá, ¿verdad? Está grabada en la escala y tiene conjunto ordenado de marcas que asociadas a cualquier numeración forman parte de un dispositivo indicador. En este caso, pues me refiero a una medición de un instrumento fija. En el tambor vamos a tener grabado la escala en centésimas, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver de esta parte de acá. Aquí tenemos la escala en milímetros
Y en la gran mayoría de micrómetros, el paso es de 0.5 milímetros, que son 50 centésimos. O sea, cada vez que yo paso una rayita de eso, estoy moviendo 0.5 milímetros. Y tiene trazos desde 0 hasta 50. Y eso es lo que va a indicar son las centésimas. Entonces, el índice o la parte fija o móvil de un dispositivo, en este caso, que sobre las marcas de la escala es capaz de indicar una lectura y por ende la escala principal o fija el borde del tambor. Entonces ahí básicamente la línea verde vertical. Vamos a ver este ejemplo para ver que gráficamente está indicando 8 milímetros. Entonces, vamos a ver el índice de la escala del tambor. Entonces voy a irme a la escala del tambor, ¿verdad? Que es esta de acá. Es la línea de referencia. Entonces, aquí está indicando que es 0.05 milímetros. Entonces, recordemos que cada uno de estos están centésimas que equivale a 0.05 milímetros como tal. Entonces, en este caso, pues la medición que tenemos en distancia, por decirlo así, en la escala fija, y nuevamente partiendo del cero, ¿verdad? Aquí como dice, cada trazo que indica los medios milímetros, entonces de nuevo, es bastante fácil poder tener esa lectura. Uno, 2, 3, o me voy hasta el 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí voy a ver los milímetros y como para acá voy a ver las centésimas de milímetro. Que en este caso, pues si tengo 8 y se alinea totalmente con el 5, entonces equivale a 8,005. Ok, vamos igual a ver más ejemplos por acá. Aquí hay una medida con una cantidad exacta, perdón. Entonces, recordar que la escala principal, cada espacio va a equivaler a 1 milímetro. Luego tenemos la escala de apoyo, que cada espacio divide a la mitad los espacios de la escala principal. Entonces, si este es 1, este va a ser 0.5. Si este es 2, este va a ser 1 y así sucesivamente. Entonces, lo que va a hacer es dividir los espacios de la escala principal. Van como de punto 5, punto 5. Y esto ayuda a la lectura de la escala del tambor. Ahora, la escala del tambor, cada espacio equivale a 0,01. Se puede obtener una medición de 100 micras, pero que debe apoyar con la escala secundaria, ¿verdad? Esta es la escala secundaria, la escala de apoyo, pues cada vuelta del tambor son 50 micras. ¿Eso qué quiere decir? Que es que después de la segunda vuelta, digamos, por lo que va siendo el doble, en este caso 0,50 a lo que son 100 milímetros. Entonces, este me parece que ya lo vimos. Vamos a ver. Ajá. Bueno, este es otro ejemplo, ¿verdad? Cuando el tambor está completamente alineado a la cantidad de lectura, ¿verdad? En este caso, pues está totalmente alineado de la escala principal, en este caso son 6 milímetros como tal, ven acá, y acá ahí pues marca el cero a nivel del tambor. El tambor estará completamente alineado con la recta horizontal de lectura principal, indicando cero sin dar ninguna vuelta. Esta medida como tal es exacta. ¿Hay otro ejemplo? Entonces, la lectura principal, de nuevo, ¿verdad? Pues cada uno de estos equivale a un milímetro, entonces di como 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Aquí todavía no se logra ver el 10. La lectura de apoyo nos indica que no hemos llegado a la mitad del milímetro, ¿ves? Aquí lo pueden ver, no se ve ni tan siquiera a la mitad de ese milímetro, el 0.50. La lectura del tambor nos indica que tenemos 0,32. En este caso, puedes recordar, ¿verdad? Que es 0,05. En este caso, nos alineamos con el cero, que en este caso, aquí tenemos el 30, entonces aquí está el 31 y el 32, como tal. Y entonces acá, pues lo que equivale es los 9 milímetros que obtuve en la principal y los 32 acá, o más bien, perdón, los 0,32. Recordemos que cada uno que yo me muevo ahí es 0.5. En este caso, pues como son dos espacios por arriba del 30, equivalen a 32 como tal. Vamos a ver otro ejemplo.
Esta lectura igual nos indica que tenemos 6 milímetros, en este caso por acá. La lectura de apoyo nos indica que hemos pasado la mitad del milímetro, ¿verdad? Que es esta acá, ya pasamos la mitad del milímetro, por lo que tendremos que sumar 0.50 milímetros a la lectura principal. Entonces, aquí, ¿verdad? De lo que tenemos dentro del resultado es los 6 milímetros que tengo en la principal. Acá, pues el 0.50 que ya me pasé, digamos, porque aquí cumplí 6, pero tengo que contar el 0.50 que tengo acá. Entonces 6 más 0.50 de la escala secundaria, ¿verdad? O la de apoyo como tal. Y luego voy a tener que ir a revisar en la medida del tambor, ¿verdad? En este caso se ve que está alineada, ¿verdad? Y en este caso tengo 41, 42, 43, lo cual es el 6 más el 0.5 más el 43, que es el punto 1 que tenemos que ir sumando cuando tenemos en este caso, pues esta condición. Y aquí otros ejemplos, ¿verdad? Cómo yo voy a encontrar la medida. Entonces vamos de nuevo. En este caso, pues tengo uno, 2. Ya aquí tengo que sumar el 0.50. Entonces 2, ¿verdad? Punto 50. En este caso, pues estoy uno por debajo. Esto equivale a un 1, perdón, a 0.1. Entonces, básicamente, aquí lo que me está diciendo es 2 más 0.50 más, en este caso, los 9 milímetros como tal, porque no estoy llegando al 10. Entonces, esto ya haciendo la sumatoria equivale a 2.59 milímetros. Si nos vemos el segundo ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos con la medida principal 8. En este caso, pues nos vamos a alinear con el valor de acá. Y como podemos ver, pues está, como lo queramos ver, está 2 por debajo del 20 o 3 por arriba del 15 hasta llegar al punto cero, lo cual equivale a 8 de acá. Y en este caso, pues contemplando del cero al 18, para que llegamos acá. Y finalmente este otro ejercicio, igual, con la lectura fija vamos a contar. En este caso son 12. No vamos a sumar el de abajo porque en este caso no lo estamos viendo. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Las centésimas como tal, que equivalen al 44. Esto está más fácil. A veces lo que hay que tener cuidado nada más es, por ejemplo, como acá, ¿verdad? Que tenemos que sumar el 0.50 y luego tener que sumar las centésimas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y sí me gustaría ahorita que los que están acá en la llamada puedan realizar ahí, revisar este enlace. No sé si están en sus casas, y, ¿verdad? Y si les es posible poder verificar este enlace. Aquí vienen una serie de ejemplos para que ustedes puedan practicar y utilizar de manera virtual, porque no estamos presencial, para poder realizar las medidas y puedan practicar. Pero ahí básicamente lo que viene es una serie de ejercicios y el simulador se encuentra dentro de la plataforma. Entonces, como pueden ver, como voy a volverles a mostrar un segundo. Aquí está el simulador de los instrumentos, ¿verdad? Yo ahorita no lo puedo accesar, o tal vez no se lo puedo presentar porque tengo ahí unos temas de permisos que la compañía no me deja verlos. Pero bueno, aquí los tengo con mi celular y ahí pueden realizar los ejercicios con ese simulador, ¿ok? Para que puedan practicarlos. Es importante que lo practiquen. Y hay algo que les quiero comentar. em, Muchas veces esto, ¿verdad? Lo vemos muy simple, muy fácil, y a veces pues nos apoyamos mucho de la tecnología, ¿verdad? Más ustedes que son tan jóvenes, en poder tener la información un poquito más a la mano. Pero en el campo es importante que sepan qué es un PRA, cómo utilizarlo,
cómo manejarlo, qué es un micrómetro, porque a pesar de toda la tecnología, pues hay compañías que utilizan mucho esos sistemas de medición. Entonces, que no se los vaya a topar ahí con sorpresas en qué es esto o esto para qué sirve, ¿verdad? Entonces es importante que conozcan también todo el sistema internacional y todo el sistema de medidas para interpretación de planos. Eh, no esperen tampoco estar en el campo ya ejerciendo para luego entender que era un micrómetro o que era un pie de array. Entonces sí aprovechemos mucho el poder entender la materia y comprenderla y que eventualmente si hay dudas o preguntas las puedan traer acá. Muchachos, no sé si hay dudas o preguntas. Yo esto sí se los dejo ahí de tarea para que puedan practicarlo. Eh, bastante corto. Este módulo es bastante corto, pero es muy importante. No quiero que le dejemos de prestar la importancia. Yo sé que no es un requisito estar conectados a las clases, ¿verdad? Pero hemos tenido ahí un poco foro eh, en las últimas clases y espero que más bien no sea un tema de que aburrido, que pereza, ¿verdad? Porque eso es un tema súper importante para un ingeniero industrial y, y pues di no, yo creo que hay que sacar el provecho necesario. Muchas veces uno no saca, uno dice, "Uf, qué madre, y debí prestar más atención a metrología, ¿verdad? Para ver cómo podía hacer una medición interna de un objeto o cómo tenía que medir este feature o ¿cómo le podemos decir? Esta mejora que hice o este prototipo eh, para asegurar que tenía las medidas correctas. O sea, todo ese tipo de cosas es importante que las consideren. Si no hay nada más, muchachos, doy por finalizada la clase por el día de hoy. Ahí les compartí el material y espero que tengan una linda noche y que estén muy bien.